Bueno, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestros NetApp Revolution Webinars. Mi nombre es Jaime Balañá y soy director técnico de NetApp y está conmigo, como siempre, Manel Picayó. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenos días. Muy bien. Aquí de vuelta con los webinars. De vuelta con los webinars. Este va a ser el último de la temporada. Acabaremos con este hoy y bueno, pues como veis, empezamos a acercarnos a la oficina alguno, o sea que las cosas vuelven un poquito a la normalidad. Hoy vamos a tener con nosotros a Javier Ocaña. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que nos va a hablar de todas las innovaciones y todas las cosas que hay en torno a lo que es la tecnología de almacenamiento y, por supuesto, sin olvidarnos de lo que hay también relacionado con el cloud, que siempre es así, ¿no? No podemos dejar de hablar de cloud nosotros. Pues nada, recordaros que si tenéis alguna pregunta acerca de lo que estemos comentando o de cualquier otra cosa, lo podéis hacer utilizando nuestra herramienta de chat. No os olvidéis en el desplegable de abajo poner a todos los panelistas y participantes para que todo el mundo pueda ver las preguntas. Y bueno, pues nada más, vamos a empezar ya. Javier, cuéntanos, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, perdón. Pues nada, yo os voy a hablar un poco de las aplicaciones, de la importancia que tiene el almacenamiento, pero sobre todo enfocado en las aplicaciones, en cómo podemos ayudar a los clientes a que las aplicaciones, ya sean tanto en el mundo on-premise como en el mundo cloud, pues las podamos optimizar y podamos sacar el máximo rendimiento de ellas de una manera, pues lógicamente económica, ¿vale? Esto es importante porque al final el dinero siempre es importante y sobre todo de una manera muy eficiente, lógicamente con tecnología de NetApp en nuestro caso, pero de una manera muy eficiente. ¿Y qué tiene que ver el almacenamiento con las aplicaciones? Porque parecería que hablando de aplicaciones es más importante el cómputo, ¿no? O lo que son los servidores, pero el almacenamiento tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, efectivamente. Al final el almacenamiento, cuando lo traducimos en el mundo valga la redundancia, del storage, pues siempre lo pensamos en IOS, ¿vale? En cuánto puede correr esa aplicación y en throughput, si es otro tipo de aplicaciones que tienen ese rendimiento. Entonces, el almacenamiento, pues al final sí es una parte muy importante, prácticamente al mismo lado que la capacidad de cómputo donde corre la aplicación nativamente. O sea que, Javi, hoy un poco nos vas a llevar otra vez a los orígenes y nos vas a hablar de discos y estas cosas, al menos durante un rato hasta que nos vayamos nuevamente a la nube, ¿no? Pero pasarás por ahí. Sí, ¿Sí? efectivamente. Vamos a hablar de discos porque al final no podemos olvidarnos de la importancia. Sigue habiendo un disco, ya sea en la nube o sea Sí, sí, en el mundo efectivamente. on-premise, sigue habiendo un disco de por medio que sigue teniendo unas necesidades de cubrir y de cubrir para las aplicaciones, por lo cual vamos a hablar de disco, vamos a hablar de dónde venimos y hacia dónde nos vamos. Lógicamente está claro que el cloud es una parte importante, pero bueno, el mundo de híbrido y el multicloud pues también tiene muchas cosas que aportar. Pues venga, vamos a ver cómo nos lo planteas, que yo tengo ganas de ver este planteamiento, cómo nos llevas de una cosa a la otra, del on-prem a la nube, hablando de rendimiento. Esto es nuevo, ¿eh? Venga, vamos a verlo. Si no lo consigues, te vamos a reñir, ¿eh? Que ya sabes que aquí estamos para hacer Ese de es el abogado objetivo. del diablo, ¿eh? Y contigo particularmente, que te tenemos confianza, más aún, ¿eh? O sea, que espabilate, ¿eh? Vale. Bueno, pues a mí me gustaría empezar hablando un poco de dónde están los límites, es decir, buscar la fórmula mágica, esa fórmula que lógicamente desde el mundo de los especialistas, como somos nosotros, pues siempre nos ponen los retos los clientes de, oye, quiero el máximo rendimiento, pero lógicamente que los costes estén contenidos y que mis aplicaciones no sufran por ello. Entonces, lógicamente las aplicaciones piensan siempre en modo egoísta, es decir, yo quiero lo máximo que corra, con lo cual siempre vamos a pensar o vamos a tener en mente un tipo de tecnología, ¿vale? Que en este caso lo que va a pedir es rendimiento. ¿Y esos rendimientos en qué se basan o cómo los sacamos? Bueno, pues lógicamente en IOS, ¿vale? O sea, en IOS o en throughput, rápidamente pensamos en alto disco de alto rendimiento con tecnología, pues disco de estado sólido, es lo que primero nos viene a mente, o tecnología de NVMe, como después veremos, ¿vale? Pero normalmente cuando vendemos el rendimiento, la balanza se inclina hacia las IOS versus las teras. Es decir, tenemos muchísimo rendimiento, pero normalmente suelen tener poca capacidad. Estamos pensando en aplicaciones muy enterprise, donde la capacidad de las aplicaciones es pequeña. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos aplicaciones que es al contrario? Que lo que necesitan es espacio, ¿vale? Y lógicamente vamos a darle muchas capacidades, pero el rendimiento, pues lógicamente, dependiendo del tipo de capacidad que nos pidan, hablamos de teras o petas, pues las IOS posiblemente se vean algo más mermadas. Aquí entra en juego lo que sería throughput, quizás no tanto la IO,
¿vale? Aplicaciones que estén pensadas más en throughput y no en IO, ¿vale? Pues se me ocurren entornos digamos, de largo capacidad o de entornos donde necesitamos un data lake o necesitamos cualquier entorno donde tengamos muchísimos ficheros en un mismo punto de montaje, ¿vale? Pero lógicamente la fórmula mágica, que es la que todo el mundo buscamos y es la que vamos a hablar durante hoy, es la de coste y Tera. Es decir, buscar ese equilibrio con la tecnología donde podamos tener el rendimiento que nuestras aplicaciones necesitan, ¿vale? Tanto en throughput como en IOS, y donde el coste por Tera pues sea lo más óptimo posible. Entonces, claro, yo os preguntaría, ¿creéis que esto es posible? O sea, ¿creéis que podemos encontrar ese equilibrio entre el rendimiento y las capacidades? Bueno, Javi, nosotros que pintamos ya algunas canas, ¿vale? Yo me acuerdo que había una época de nuestra vida donde era imposible hacer esto. Normalmente tenías clientes que cuando te pedían la parte de IOPS, que necesitaban una cantidad de IOPS, como el disco más pequeño que tenías era de X, al final tenías que poner tantos discos a trabajar en paralelo que le acababas vendiendo muchísimos más terabytes de los que necesitaban. Yo había ido a muchos, incluso concursos públicos y otras cosas, y tú también, y Jaime también, donde íbamos con más capacidad de la que hacía falta, básicamente porque era la única manera de justificar el número de IOPS, ¿vale? Y bueno, yo imagino que nos vas a explicar algunas tecnologías que nos permitan mantener ese equilibrio. He de reconocer que yo ya he usado algunas, ¿eh? Somos mayores, pero nos hemos ido adaptando, ¿no, Jaime? ¿Estás en mute, Jaime? Ah. Sí, perdona. Sí, decía que sí. Que bueno, principalmente imagino que hablaremos de Flash ahora, que es algo que cambió totalmente el paradigma de las IOPS. O sea que... Efectivamente. A ver qué nos cuenta. A ver, Jaime. Ahí, bueno, Javi. Pues, a ver, por un poco, vamos a hacer un poco de historia, como bien decía Jaime, algunos que ya pintan canas, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de los discos, de cómo nos conectábamos a ellos y qué tipo de conectividad teníamos, bueno, cuando empezó todo esto del almacenamiento, ¿vale? Entonces, para ello, lo principal es hablar, pues, el mismo lenguaje que hablaban en el almacenamiento o la conectividad que teníamos en el almacenamiento, ¿vale? Una de las primeras fueron las conexiones SCSI, ¿vale? Que eran, pues bueno, eran aquellas conexiones donde teníamos un appliance, un almacenamiento, que conectábamos directamente por SCSI en un direct attach a los servidores, ¿vale? Era una primera nivel de almacenamiento, ¿vale? Donde, bueno, pues teníamos esos writes, esa capacidad de proceso desde el punto de vista de rendimiento y nos daban, pues bueno, un rendimiento, ¿vale? Entonces, lógicamente después ya salió la conectividad SAS, algo más moderno, ¿vale? Un protocolo ya estándar que a día de hoy sigue estando en el mercado con nosotros, ¿vale? Sigue estando ese tipo de conectividad donde los discos rotacionales, pues, o discos de estado sólido ya se conectaban a este tipo de peticiones SCSI. Y por último, pues lógicamente el nuevo protocolo de conectividad que es el NVMe, ¿vale? Es un protocolo pensado y optimizado para los discos de estado sólido, ¿vale? De última generación, donde lógicamente lo que aporta este tipo de protocolo es la reducción significativa de la capacidad de proceso o de sobrecarga que sufre el almacenamiento a la hora de dar muchísimo rendimiento a nivel de IOS y de throughput, ¿vale? Y lógicamente también pues la manera de medir las colas o las peticiones SCSI, que al final se traducen en IOS que llegan desde las aplicaciones hacia el almacenamiento, pues bueno, el protocolo NVMe rompe también esa carencia o esa manera de trabajar limitada que tenía el protocolo SCSI a la hora de abrir pues hasta 65.536 colas en comparación de la cola que tenía por SCSI en peticiones SAS, ¿vale? Entonces, ese tipo de tecnología, pues lógicamente nos va a ayudar muchísimo a encontrar ese equilibrio IOS-Tera. Pero Javi, una pregunta. Nosotros y muchos de los fabricantes de almacenamiento seguimos utilizando discos de estado sólido con el protocolo de acceso que se inventó para los discos rotacionales. En muchas ocasiones, imagino, para que determinados tipos de máquinas tampoco eso es un hándicap, ¿verdad, Javi? ¿O cómo lo ves tú? Efectivamente, porque dependiendo del tipo de aplicación es un beneficio, al contrario, no es un hándicap para nada. Sigue siendo un beneficio. Y esta es una muy buena pregunta, Manel, porque al final, dentro de dónde estamos o de dónde venimos, pues mira, esta slide es una que refleja bien lo que tú estabas describiendo hace un minuto, que es cómo lo hacíamos, ¿vale? Con los discos rotacionales. Pues bueno, como tú bien decías, el disco rotacional de por sí ya tenía dependiendo si era Fiber Channel o si era SAS o si era NIRLA SAS, ya tenía un rendimiento, unas IOS, y dependiendo el número de ejes que íbamos añadiendo, pues lógicamente nos daba una capacidad de proceso para esas aplicaciones.
¿Qué pasaba? Que bueno, pues lo que tú bien describías, nos podíamos llegar a encontrar con muchísima capacidad extra para lograr conseguir ese rendimiento, pero no hemos de perder de vista que este tipo de tecnología es ideal para entornos donde podamos tener rendimiento secuencial. Es decir, si tenemos unos accesos desde un punto de vista de aplicación donde el acceso es secuencial, nos van a seguir viniendo perfectamente este tipo de discos, ¿vale? Con lo cual, esa conectividad SCSI que tenía, para nada es un hándicap. Sigue siendo un baluarte en este tipo de almacenamiento, en este tipo de aplicaciones que nos va a ayudar, ¿vale? Porque lógicamente el disco rotacional, que es mecánico, cuando le pedimos accesos aleatorios, pues sufre algo más, ¿vale? Sigue sufriendo algo más porque al final esa latencia de giro que tiene el disco rotacional pues va muy bien para unos entornos, pero para otros pues puede mermar. Entonces, ¿cómo lo solucionamos esto? Bueno, pues si no recuerdo mal aquí, no sé si Jaime nos puede ayudar, creo que por el 2015 o 2016 introducimos una tecnología que era, digamos, híbrida, donde poníamos unos cuantos discos rotacionales y le añadíamos algo de estado sólido, ¿vale? ¿Qué hacíamos con esto? Bueno, pues prácticamente si miramos la imagen, lo que nos hace es acortar esas capacidades, es decir, ser mucho más competitivo en el número de capacidad o de ejes que necesitábamos, porque el estado sólido venía a potenciar lo que el número de ejes teníamos que cubrir para llegar a tener ese throughput o esas IOs que nos podían pedir las aplicaciones. Entonces, esto que nosotros llamamos tecnología flash pool, ¿vale? Que recuerdo que era por el 2015, 2016, por ahí íbamos, ¿vale? Pues bueno, lo que nos hizo es ayudar muchísimo a las aplicaciones. ¿Por qué? Porque sigamos teniendo un buen rendimiento secuencial, es decir, aquellas aplicaciones que venían del primer nivel seguían aprovechándose de los discos rotacionales, volvemos a tener esas conectividades SCSI, Manel, ¿vale? Pero en todos aquellos entornos donde tenían base de datos o tenían acceso de lecturas aleatorias, ¿vale? O sobre escrituras que machacaba más el disco rotacional, pues ese estado sólido se lo comía perfectamente, con lo cual este tipo de tecnologías nos ayudaba muchísimo a economizar y a potenciar las aplicaciones. O sea, Javi, si he entendido bien, lo que estás explicando es que los discos de estado sólido los hemos añadido en esta tecnología en Flash Pool para toda aquella operación que viene, digamos, aleatoria, que no es secuencial, pasa por los discos SD. Pero en cambio, si es secuencial, se va directamente a lo que sería la parte de la derecha, ¿no? Bueno, lo tengo yo a la derecha en la pantalla, ¿vale? Que sería de, oye, que los discos SATA ya me sirven, por ejemplo, para este tipo de rendimiento secuencial. Con lo cual, lo que has hecho es unir lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y no tienes que tirar un montón de capacidad, porque aquí lo que has hecho, por lo que veo, es ajustar los discos SATA a la capacidad, ¿no? Y al acceso secuencial. Muy bien. De hecho, una de las tecnologías que más implementamos en muchísimos clientes es la tecnología Flash Pool con disco Nearline SAS y disco de estado sólido. Con disco SATA, efectivamente. Muy bien. Conseguir esa gran capacidad que algunos entornos requieren y demandan, pero compensar esa carencia, digamos, del disco rotacional tradicional de IOS, pues con disco de estado sólido. Oye, Javi, ¿y por qué has dejado un hueco a mi derecha en este caso? Esta vez sí que a la derecha, ¿vale? ¿Hay algo más? ¿Hay algo que no nos cuentas? Bueno, porque lógicamente también... Alguna desventaja tendrá, ¿no? Exacto, algo pasa porque he dejado un hueco a nuestra derecha. Vale. Pero claro, cuando lo que estamos buscando es un tier 0, un tier 1, vamos a decirle así, donde lo que realmente premia es el gran rendimiento de esas aplicaciones de mayor consumo en iOS o en throughput, ¿vale? Pues lógicamente aquí ya sí que sí tenemos que pensar en tecnología de estado sólido, ¿vale? También es verdad que normalmente asociamos el estado sólido a poca capacidad y alto rendimiento. No suelen haber aplicaciones de pues, un SAP HANA o un Oracle de alto rendimiento, base de datos o un SQL, donde nos pidan pues, base de datos de, yo sé, me lo invento, 20, 25, 40 teras. No suele ser habitual. Seguro que las hay. No digo que no quiero que ahora todo el mundo se me eche encima de, oye, Javier, ¿qué dijiste? Pero lo normal es encontrarnos bases de datos de alto rendimiento donde nos superen los 10, 12, 14 teras posiblemente, ¿vale? Oye, y aquí, Javi, pues, lógicamente, esa compensación la vamos a dar con estado sólido para bajar las latencias del disco rotacional y ese gran rendimiento de IO. Javi, y una cosa, a la hora de garantizar la latencia, por ejemplo, imagínate que yo digo, oye, yo quiero una latencia garantizada de 1 o 2 milisegundos. Claro, entiendo, yo quiero entender que, por ejemplo, eso en los discos de estado sólido puro sí que lo vamos a poder garantizar a un cliente y en cambio quizá en el Flash Pool, a lo mejor de media sí que se consigue esas latencias, pero no puedes garantizar que todas las latencias serían su milisegundo. ¿Es así? ¿O esto...? ¿Sí? Te diría sí y no, Manel. Te diría sí es así por defecto. ¿Por qué? Porque de defecto, lógicamente, en esa tecnología híbrida, el Flash Pool, cómo va a actuar es con lecturas aleatorias, se va a comer todas las lecturas aleatorias que pueden machacar el disco rotacional y todas las sobreescrituras
que también lógicamente pueden matchar al disco rotacional. Pero el flash pool tiene otra ventaja, que es que si nosotros somos capaces de entender cómo funciona nuestra aplicación, nuestro Oracle o nuestro SQL, saber el tamaño de bloque, saber el patrón de escrituras y lecturas, el flash pool es tuneable. Es decir, podemos cambiarle la metodología que tiene nativa y decirle, oye, no solo vas a trabajar sobre las escrituras, sobre las sobreescrituras, quiero que todo lo que sea escritura aleatoria también te lo comas tú en primer nivel. Con lo cual, ese tuning que le podemos hacer, podemos mejorar esas latencias porque va a ser el estado sólido el que esa caché de segundo nivel la que siempre asuma ese rol. Podríamos mejorarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en cuanto al precio, yo imagino que la evolución que vemos aquí en las tres formas de hacerlo tiene mucho que ver con el precio de los SSDs, ¿no? De cómo han ido evolucionando y cómo han ido bajando y creciendo de capacidad también, ¿no? Sí, también, efectivamente, a día de hoy los discos de estado sólido están creciendo en capacidades. Para hecho, nosotros en nuestro portfolio creo que tenemos discos hasta 30 teras en estado sólido ya, con lo cual es verdad que las capacidades esto, pero al final, cuando tú sumas la capacidad que te da el disco de estado sólido, ves lo que cabe en ese disco y lo reduces o lo divides por las IOs que puede llegar a generar, posiblemente en muchos casos, antes de irte a un disco de alta densidad en estado sólido, el flash pool va a seguir trabajando perfectamente y va a ser más competitivo económicamente. Muy bien. ¿Vale? Entonces, en ese patrón de rendimiento que buscamos en estado sólido, pues lógicamente va a ser ideal para entornos donde el acceso sea aleatorio. ¿Por qué? Porque al final son celdas, no giran, no hay latencia como tal, ¿vale? Con lo cual son ceros y unos escritos en celdas y eso nos va a ir perfecto para esos entornos donde realmente pues, pensemos en aplicaciones que tengan acceso aleatorio, como podría ser un Oracle con una base de datos o LTP. ¿Vale? Va a encajar perfectamente el disco de estado sólido. Y, lógicamente, tienen un buen rendimiento secuencial, pero no es lo mejor de sí del estado sólido. ¿Vale? Entonces, si lo miramos dentro de una escala donde podríamos juntar capacidad versus coste, bueno, pues si lo ponemos así, tenemos dos extremos, digamos. El de mayor capacidad y menor coste va a ser el disco rotacional, ¿vale? El disco Nearline SAS o disco SAS, y el de mayor coste y menor capacidad, pues lógicamente va a ser la memoria, ¿vale? La memoria que usan de primer nivel, el almacenamiento, pues va a ser el que mayor coste va a tener versus la capacidad que tiene, pero lógicamente ofrece el mayor rendimiento. Ese tier 0 siempre va a ser la memoria RAM, ¿vale? Pero ¿qué hándicap nos encontramos en la memoria RAM? Pues el mayor es el coste. Y el segundo es que es volátil, es decir, que no guarda la información de nuestras aplicaciones. Entonces, en este paso del futuro del disco, ¿vale? Hacia donde estamos yendo, pues bueno, tenemos el disco híbrido, que es el crecimiento natural del disco rotacional para encontrar ese equilibrio que hablamos al principio de IOS Tera, ¿vale? Lógicamente, pues los discos de estado sólido, la gran capacidad, los discos de QLC lo que han hecho es economizar el disco de estado sólido, ¿vale? Pero no hemos de perder de vista que posiblemente estén considerados en un tier 2 o un tier 1, ¿vale? El tier 0 sigue siendo el estado sólido de menor capacidad, ¿vale? Donde tenemos mucho más performance en rendimiento. Y, lógicamente, pues en la conectividad NVMe de ese mismo disco de estado sólido, que lo que nos hace es abrir esa capa de cola para poder tener una autopista mayor entre lo que sería el aplicativo y el almacenamiento, lo que hablamos el end-to-end, ¿vale? Que en algún webinar ya hemos hablado de ello, de extremo a extremo de tecnología de estado sólido NVMe en el servidor, en los fabric y en el almacenamiento. Esto, pues lógicamente, nos proporciona una mayor aceleración de las aplicaciones, pero posiblemente el coste pues, se vea un poco más encarecido. Ese mayor rendimiento viene por la paralelización, ¿no? Correcto, con esa capacidad de paralelización que la cola SCSI, pues lógicamente tiene puesta. ¿Y hacia dónde va el almacenamiento? Bueno, pues yo creo que el tier 0 va hacia la memoria persistente, es decir, prácticamente algo que se parece muchísimo a la memoria RAM, ¿vale? Pero con la virtud de que el dato es persistente hacia un apagado del almacenamiento o un reinicio del almacenamiento, pues ese dato va a ser persistente. Lógicamente ese tier 0 va a ser de menor capacidad, porque lo que estamos hablando es de aplicaciones que realmente tengan ese alto rendimiento, porque después, lógicamente, lo que vamos a hacer es compensarlo con tecnología de NetApp, el poder movernos en esas diferentes capas de almacenamiento para seguir buscando, pues eso, la optimización de las aplicaciones y que el rendimiento versus tera coste nos siga aplicando de una manera, pues por igual, ¿vale? Que es el objetivo final de este webinar, seguir comparando pues, el rendimiento con el coste. Estas memorias persistentes de las que hablabas,
¿Están ya en el mercado? ¿Se pueden consumir? ¿Cómo están? Están en el mercado, pero prácticamente en los servidores, ¿vale? Lo que serían las Intel Optane, ¿vale? Que prácticamente se utilizan en servidores, es donde están dando más funcionalidad, pero es verdad que los costes siguen siendo muy elevados y las aplicaciones, pues a día de hoy, con tecnología NVMe prácticamente son cubiertas. La gran mayoría de demanda, lo que hablamos de aplicaciones de alto rendimiento, ¿vale? Pero yo creo que el futuro del almacenamiento va encaminado hacia allá, hacia este tipo de tecnología, pero sobre todo aprovechando las funcionalidades del almacenamiento, es decir, las virtudes que nos puede aprovechar el almacenamiento. Lógicamente a nadie se le ocurriría tener pues, un almacenamiento que pueda tener base de datos, tener ficheros, tener entornos, digamos, de menor rendimiento y mayor capacidad, tenerlo todo en este tipo de memorias o tenerlo todo en NVMe. Seguro que los costes cuando evaluamos el almacenamiento pues van a salir altos. Entonces, al final, lo que necesitamos es funcionalidad. Funcionalidad y ventajas que nos ofrezca el almacenamiento para poder cubrir esas carencias en las diferentes necesidades de las aplicaciones. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues esta sería la clave, es optimizar las aplicaciones, en este caso con NetApp. ¿Vale? Es decir, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos llegar a hacerlo? ¿Vosotros qué creéis? Estoy convencido de que sí, si no hubieras hecho el webinar, ¿no? Digo yo, esto es como el chiste, ¿no? No va a volver a entrar en el bar para que le den una paliza, ¿sabes? Porque había ido a la película, ¿sabes? Pues es un poco lo mismo. Al final, el tener tantas opciones pues te da la flexibilidad para poder adaptar cada aplicación a cada una de las necesidades de la misma, ¿no? Entonces, Correcto. El poder dar mucha capacidad con discos más económicos para entornos, como decía, el tipo Data Lake o entornos de Big Data, a lo mejor donde hay muchos datos que almacenar que no requieren de tanto rendimiento, o esas aplicaciones tan críticas. Aquí la gracia muchas veces que les pasa a los clientes es que en muchas ocasiones, claro, tienen aplicaciones que ya las tienen en producción para entendernos, pero claro, una empresa grande donde le van a venir por cuestiones de negocio un montón de aplicaciones, a veces no sabe lo que va a recibir. Yo creo que una de las cosas para garantizar esto es, oye, ¿cómo de adaptables son los sistemas de NetApp a lo que me va a venir en el futuro? Si me compro un sistema que actualmente no hace más de 50.000 IOPS, podrá hacer 100.000 si tengo un problema, que yo creo que aquí es una cosa donde nosotros destacamos, porque precisamente somos capaces de cualquier sistema acabar dando un montón de IOPS, ¿no, Javi? Es un poco esa adaptabilidad, ¿no? No tener un almacenamiento muy encorsetado donde realmente lo configuramos el día 1 para esas 50.000, pero ¿qué pasa si el día 2 son 100.000 o 130.000? Pues lógicamente eso al final solo se logra de una manera, Manel, y es con tecnología. Y en esto, pues lógicamente, muéstranoslos. Nosotros tenemos una de las tecnologías que más éxito y más demanda está teniendo por nuestros clientes, el Fabric Pool, ¿vale? Es decir, es una tecnología que incorporamos ya en ONTAP 9.6 o 9, creo que recordar 9.6, ¿vale? Al final la memoria pues me va fallando, que es una manera de tener un tier 0 para esas aplicaciones de alto rendimiento y un tier 2 para aquellas aplicaciones donde, bueno, pues el dato se ha vuelto dato frío. ¿Vale? Y diréis, oye, pero esto, cuando pienso en dato frío, lógicamente en la mente rápidamente me viene pues ficheros, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los grandes consumidores del almacenamiento. Entonces, a día de hoy, por lo que os decía al principio, porque las aplicaciones están muy contenidas, sabemos lo que ocupa nuestra base de datos, sabemos lo que va a ocupar una aplicación de alto rendimiento, ¿vale? Pero los ficheros, pues esos datos no estructurados van creciendo y al final siempre hay dato frío. Al final, muchas veces cuando nosotros lo analizamos en clientes que todavía no han implementado este tipo de tecnología y se lo demostramos simplemente por upgradar a un ONTAP 9.8, ya tenemos una parte de File Analytics y podemos demostrarle el dato frío que realmente tienen y ven, pues muchas veces estamos hablando de un 60% de ese almacenamiento que lo tienen en un coste elevado, en un tier 0 o en un tier 1, ¿vale? Y que lógicamente lo podemos descargar en un tier 2 donde podamos aplicar este tipo de tecnología que es Fabric Pool. Al final, Fabric Pool no es más que la capacidad de poder mover el dato frío a un repositorio de menor coste, ¿vale? En este caso puede ser un ONTAP S3, podría ser un Storage Grid o podría ser un S3 estándar que esté en una nube pública, por ejemplo, o en un service provider, si es necesidad de tenerlo más localmente a nivel regional, ¿vale? Entonces, ¿qué aplicaciones podríamos poner? Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Una de las ventajas que tiene Fabric Pool es que es agnóstico al protocolo. Es decir, se puede aplicar tanto en entornos SAN como en entornos NAS. ¿Vale? Entonces, un SAP
podría encajar perfectamente un Fabric Pool, un Oracle, un Data Warehouse de un Oracle o un OLTP, donde el acceso, una vez que se ha hecho los commits en la parte, digamos, de primer nivel y se guarda en almacenamiento, quizás con el tiempo ya no tiene ese valor de dato caliente, pues lógicamente ese dato lo podemos pasar a ese repositorio de menor coste como dato frío. Proyectos de Internet de las cosas, donde pueda tener una ingesta, porque en el Edge tenemos algo que nos ingesta el dato rápidamente, es el primer nivel del almacenamiento de estado sólido, pero una vez consultado, lo que tenemos que traspasarlo a un repositorio S3 para consultarlo desde otro punto de aplicaciones o un entorno de Business Unit, Intelligent, perdón, pues lógicamente nos va a encajar perfectamente este tipo de tecnología y sobre todo pues lo que mayor consume a día de hoy almacenamiento, pues que son los ficheros, ¿vale? También encaja en este tipo de soluciones. Entonces, Javi, esto lo que significa es que yo, por ejemplo, podría tener una base de datos, voy a poner un ejemplo, de 100 terabytes, un Oracle de 100 terabytes, ¿vale? Que en principio necesitaría un sistema de almacenamiento con 100 terabytes de disco de estado sólido. Lo que pasa es que como evidentemente de esos 100 terabytes los usuarios en cada momento del tiempo a lo mejor usan un subset de un 10%, 10 terabytes, esos 10 terabytes van a ser los que van a estar en los discos de estado sólido funcionando a toda velocidad, ¿vale? Con las latencias que hablabas en la slide anterior, y el resto, los otros 90 teras, van a residir en almacenamiento de objetos. Es así, con lo cual, evidentemente, el ahorro es brutal y además continúo garantizando el rendimiento, ¿sí? Correcto. Y es por la estacionalidad del acceso que hacen los usuarios realmente, ¿no? Correcto. Y además con una ventaja, Manel, que es que no vas a tener que cambiar nada ni instalar aplicaciones de terceros, ni poner un gestor, nada de nada. Es transparente para la aplicación. Esta política de auto-tiering, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si me permites, la hace automáticamente la tecnología de NetApp, el ONTAP que tenemos en nuestros sistemas, ¿eh? Con lo cual, el frontal para la aplicación y para nuestros clientes. Seguirá habiendo 100 teras, ¿no, Javi? 100 teras. Seguirá habiendo teras y seguirá siendo el mismo punto de acceso de la misma manera que estabas trabajando. Con lo cual, eso que decíamos al principio, Manuel, que tú describías de sí. que ahora tengo 50.000, pero mañana serán 100.000, pues va a aplicar perfectamente. ¿Y qué ocurre con la latencia, con la parte del cloud o cuando se te desconecta o algo? ¿Qué es lo que pasa con los datos? Vale, pues normalmente no pasa absolutamente nada, Jaime. O sea, en el momento que nosotros tengamos conectividad, lo que vamos a hacer es ir a buscar ese dato a ese repositorio S3, ¿vale? Que normalmente puede ser un S3 estándar o un S3 de baja frecuencia o de poco uso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es seguir sirviéndolo directamente desde el frontal que tengamos. Y si en algún momento alguna aplicación necesita acceder a uno de los datos fríos, pues imagino que lo que pasará es que tendrá un poquito más de latencia con respecto a los SSDs, pero una vez que ya está de vuelta, los siguientes usos de esos datos van a seguir tirando del disco flash, ¿no? Claro, entiendo que el primer usuario que accede a un bloque que está en el almacenamiento de objetos, ¿vale? Que es un dato que ha estado es el que frío, más está penalizado. Está penalizado, pero el resto, Javi, que vienen detrás, ¿vale? Esos ya evidentemente van a velocidad de discos de estado sólido. Ya. Correcto. Vale. De hecho, la latencia mayormente, cuando hablamos así, Jaime, supongo que estarás refiriéndote qué pasa si ese dato lo guardo en un cloud público. Entiendo que es así porque sí, está pensando en cloud público. De conectividad, digamos, entre ese cloud, ¿vale? Porque cuando hablamos de repositorios, que podría ser un ONTAP S3 o un Storage Grid, esa latencia que sigue siendo red, no perdamos de vista que puede ser red a 25G o a 10G, prácticamente es nula. ¿Vale? Lógicamente hablamos de esa latencia, pues como bien describía Manel, el primer dato sí que va a sufrir, pero el segundo dato va a ser prácticamente inmediato. Esto tendría sentido incluso para que en vez de un almacenamiento físico fuera una instancia nuestra en un proveedor de cloud, ¿eh? También valdría, ¿eh? Efectivamente. No te adelantes, Manel, no te adelantes. Ya estás hablando, ya estoy hablando de temas de cloud, es que me puede. Efectivamente, hablaremos. Muy bien. Vale, bueno, pues esta es una de las tecnologías que más están implementando nuestros clientes porque eso ayuda muchísimo a economizar y seguir teniendo rendimiento en aquellas aplicaciones que realmente lo requieren. Otra de ellas es los Flex Groups, ¿vale? El Flex Group no es más que la capacidad de ir concatenando volúmenes en un único punto de montaje repositorio, ¿vale? Esto sí que está pensado para entornos file system, ¿vale? Protocolo NFS y SMB, ¿vale? Y lo que nos aporta es un gran rendimiento a nivel de ingesta, ¿vale? Pensado pues, en entornos de aplicaciones como pueden ser entornos de HPC,
de Machine Learning, de Hadoop, en repositorios media, donde quiera tener un único punto de montaje porque después tengo un software que busca los vídeos on demand, por ejemplo, pues también puede tener mucho sentido, y en la virtualización, ¿vale? También está soportado para entornos de virtualización, con lo cual hay muchísimos proyectos, muchísimas aplicaciones que nos va a encajar perfectamente en un FlexGroup. Y otra de las ventajas que os decías tú al final, al principio, Manel, es que yo puedo empezar con un almacenamiento que no tiene FlexGroup, pero que lo puedo poner online o on the fly. Es decir, que si yo tengo una aplicación donde voy a tener necesidad de una ingesta masiva de datos, ese almacenamiento voy a poder crear un FlexGroup sobre ese mismo almacenamiento y aprovechar ese tipo de funcionalidad o de tecnología para economizar y para seguir dando rendimiento a mis aplicaciones. O sea, que tiene sentido que clientes que están funcionando con tecnología tradicional tipo FlexVol acaben utilizando también en algún momento FlexGroup. Bueno, yo creo que tenemos uno de nuestros residentes, que es Roger Garí, que seguro estará encantado de haber escuchado esta parte porque sé que lo está utilizando, ¿vale? Y bueno, o sea que ahora cuando he escuchado esto digo, ¿ves? Más motivos tiene para ir implementando en su cliente esta parte del FlexGroup. Sí, sí. Al final llegará un momento, Javi, que yo pienso en esta tecnología que puede incluso, ¿sabes?, llegar a la par porque prácticamente tiene todas las funcionalidades que tiene un FlexVol. Está al 99,9, me atrevería, o al 99% de funcionalidades que hay en la tecnología tradicional a la hora de usar. Al final es muy probable que puedes en algún futuro, ¿sabes? Un Sí, FlexGroup puede replicarse, un FlexGroup claro. Sí, sí, sí. puede tener compresión, puede tener Qtris, puede tener cuotas. Prácticamente tiene a día de hoy casi... Snapshots, por supuesto, también, ¿no? ¿Perdón, Jaime? Snapshots, Por supuesto, también. Por supuesto, Jaime. Efectivamente, Snapshots, algo heredado desde los ONTAP de los orígenes, pues lógicamente no lo debemos dejar de lado. No, voy a dejar de preguntar a ver si acierto ese 1% de lo que no está soportado, ¿sabes? incluso tecnología Word, ¿vale? Es decir, si hay proyectos, por ejemplo, ahora me viene a la mente entornos universitarios donde hay proyectos de investigación y demás que necesitan repositorios masivos de datos, ¿vale? Pues si necesitan garantizar que el acceso al dato va a estar disponible durante cierto tiempo, pero no puede ser alterado porque es un proyecto donde bueno, pues diferentes científicos de Europa están trabajando sobre él, la tecnología Word puede aplicar este tipo de almacenamiento también para tener esa ventaja garantizada de no modificable el dato, pero sí consultable. ¿Vale? Bueno, pues esta es otra de las tecnologías que nos van a ayudar a seguir ayudando a las aplicaciones a economizar el rendimiento versus costes. Y la última, pues es algo que añadimos ya en ONTAP 7, que es el ONTAP S3, ¿vale? Ya sabéis que nuestro almacenamiento tenía todos ONTAP 9.7, ¿no? Entonces 9.7, sí. Yo ahora me he quedado de piedra, ¿sabes? Digo, ONTAP 7. ONTAP 9.7, disculpad. Ahí vinieron los FlexVol, eso es cierto. El FlexVol es de la versión 7. ¿Vale? ONTAP 9.7, ¿vale? Pues incorporamos, ya teníamos todos los protocolos del mercado, pues NFS en todas sus versiones, SMB en todas sus versiones, Fiber Channel over Ethernet y SCSI. Pues bueno, nos faltaba el último protocolo protagonista últimamente en la demanda de las aplicaciones, en esas aplicaciones modernas, como puede ser Internet, las Internet de las cosas o aplicaciones que ya, o soluciones de backup que ya empiezan a hablar nativamente del protocolo S3 que tan famoso se ha hecho pues, directamente en la nube, ¿vale? Es decir, un repositorio de bajo coste. Cuando hablamos de S3, siempre lo asociamos a bajo coste, a backup o archivado del dato. En ONTAP S3 sigue teniendo ese valor de backup y de archivado, pero lógicamente también de datos fríos. Es decir, ese primer o ese tier 2, que podría ser disco Nearline SAS en un ONTAP S3 dentro de nuestro clúster, que podría tener un fabric pool, pues puede ser también un objeto de repositorio de S3 de ese fabric pool. Es decir, tener el dato caliente en ese alto rendimiento y el dato frío, pues directamente en esa cabina de menor coste, lógicamente, del disco Nearline SAS, donde ahí vamos a guardar el dato frío de ese repositorio S3 o los backup de entornos de nuestras soluciones o archivado de imágenes, ¿vale? Donde no busquemos la duplicación y la compresión, sino simplemente busquemos guardar o tener en bajo coste esos archivos, pues lógicamente el ONTAP S3 nos va a servir. O sea, Javi, ahora uno de nuestros clientes que adquiere el hardware más sencillito que tenemos, pero que corra ONTAP 9.7, va a tener en un solo sistema hardware, va a tener
protocolo de fichero, NFS y ZIPs, va a tener bloque, que va a ser ISCASE, Fiber Channel, FCOE, etc. Y además va a tener el protocolo nuevo que decías tú que está de moda, por decirlo de alguna manera, que es S3, en esa misma mini cabinita, ¿sí? O sea, con lo cual incluso podría ahorrarse comprar un gran almacenamiento de objetos y simplemente tiene una necesidad puntual que necesita tener objetos, le vamos a poder dar ese servicio desde la propia mini cabinita para entendernos, ¿eh? Porque esto supongo que aplica a la cabina más grande, a la más pequeña y si me apuras, incluso en el cloud. Efectivamente, Manel. Y además una de las ventajas es que yo puedo tener un ONTAP 9.5 y simplemente por el hecho de hacer un upgrade, sí, ya tengo esta licencia gratuitamente dentro de ONTAP, con lo cual ya simplemente por tener esa versión 9.7 ya puedo empezar a trabajar con ese protocolo. O sea que a muchos clientes le puede justificar un upgrade de versión, ¿eh? Porque es una funcionalidad, no es una funcionalidad, es añadir casi un equipo nuevo a tu infraestructura, de no tener almacenamiento de objetos a poderlo tener. O sea, y además dices que gratuitamente. Efectivamente, Manel, de una manera completamente gratuita para los clientes, por lo cual es otra manera de economizar, optimizando las aplicaciones y el almacenamiento. Yo ya te lo he comprado, Javi, yo ya te lo he comprado esta parte. Ok, gracias, Manel. Y aquí estamos. Y ahí vamos, Manel, venga, esta es la parte que... Vale, a ver si muchas de estas cosas que me estabas contando las vamos a tener también en la nube, que ya sería genial, ¿vale? Mis aplicaciones están en la nube. ¿Puedo seguir economizando y teniendo rendimiento, como hablamos al principio, y adaptándolo en los costes a las aplicaciones? Pues la pregunta es fácil. Os diré que sí, que en la nube o en el cloud todo sigue igual. Con NetApp todo sigue igual. ¿Por qué? Pues bueno, pues que ONTAP sigue garantizando el rendimiento y optimización de las aplicaciones. Al final, tenemos Cloud Volumes ONTAP, que no deja de ser una instancia del propio sistema operativo abstraído del hardware y llevado directamente a las nubes públicas, ¿vale? Con lo cual, o a un service provider, cualquier service provider o cualquier nube pública puede tener una solución de Cloud Volumes ONTAP, con lo cual nos va a poder permitir, una de las ventajas es que sigue siendo el mismo ONTAP que conocíamos en la parte on-premise. Sigue siendo exactamente igual, pero de una manera más eficiente desde el punto de vista de que el hardware se nos queda en la parte on-premise y directamente nos vamos a la nube. Si nosotros somos una empresa que nuestras aplicaciones están naciendo directamente en la nube, que no hemos tenido el sabor del on-premise, pues vamos a seguir teniendo esas ventajas del ONTAP. ¿Eso qué significa? ¿Que vamos a poder seguir trabajando con Fabric Pool? Por supuesto que sí. Fijaros en la imagen que tenemos ese primer nivel de disco en bloque, ¿vale? Donde podría ser disco de estado sólido, por supuesto, disco de alto rendimiento para esas aplicaciones que realmente lo requieran, y una conectividad a ese almacenamiento de objetos, a ese almacenamiento de S3 de menor coste, para que ese dato frío siga moviéndose a ese repositorio de menor coste en la nube también. Con lo cual, vamos a seguir optimizando las aplicaciones de alto rendimiento, esas aplicaciones Enterprise, en la nube. ¿Vale? Si hablamos de un Flex Group, por supuesto, Cloud Volumes ONTAP puede montar tecnología de Flex Group, al final sigue siendo el mismo ONTAP, con lo cual podemos tener ese nivel de rendimiento para entornos de NAS de alta capacidad de performance, ¿vale? Pues con la misma tecnología que estamos haciendo en la parte on-premise. Y Cloud Volumes ONTAP, por supuesto, también habla S3. Esa funcionalidad que teníamos en el mundo on-premise sigue estando disponible también en ONTAP S3. Oye, Javi, ¿y la herramienta donde vas a gestionar estas instancias, nuestro antiguo System Manager, bueno, y nuestro actual System Manager para toda la parte de los equipos físicos, hardware, me dirás que va a ser exactamente el mismo con el que voy a gestionar todo esto? O sea, ¿va a ser igual? Sí, prácticamente va a ser el mismo, lo único que te voy a cambiar el nombre. Te voy a cambiar la parte de sistema por Cloud Manager. Vale. Obviamente, si estamos hablando de cloud y no tengo nada en on-premise, pues lógicamente necesito una herramienta de gestión que esté pensada para el cloud. Desde donde voy a poder acceder a todas estas máquinas, ¿no? Efectivamente. Y si o sea, que no tengo que aprender nada nuevo, Javi, a la hora de administrar todos estos sistemas. Si yo estoy manejando un sistema on-prem, por ejemplo, soy un proveedor de servicios para una compañía o una compañía que tiene un proveedor de servicios, no tiene que formar al personal para que aprenda a manejar todas estas instancias, porque el personal que maneja el on-prem se va a manejar perfectamente en estas instancias nuevas que tienes ahí. Bueno, de hecho, la tecnología es la misma y la gestionamos igual. Estupendo. Correcto. Y si tienes... Una de las ventajas que tiene Cloud Manager prácticamente tiene dos. La primera es que todas las eficiencias que tengamos en los discos, ¿vale? O en las aplicaciones, porque tenemos de duplicación y compresión inline, ¿vale? Lógicamente se van a ver beneficiadas a nuestro coste. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar menor capacidad, con lo cual vamos a pagar menos a los cloud públicas. ¿Vale? Vamos a consumir menos espacio, vamos a mover el dato a un repositorio S3, con lo cual todo eso es en beneficio a nuestro bolsillo.
Está ¿vale? claro. Y también, lógicamente, otra de las ventajas es que podemos clonar entornos sin coste añadido para nosotros en las cloud públicas. Es decir, podemos tener FlexClone, tecnologías de clonado, ¿vale? Para aplicaciones de alto rendimiento de entornos de 3 y desarrollo, como veníamos usando quizás en entornos más on-premise, ¿vale? Y esos clones no consumen espacio, con lo cual también es un beneficio para nosotros a nivel de costes en la nube, ¿vale? Y si me apuras te podría decir hasta un tercer nivel, ¿vale? Cloud Volumes on Tap tiene una de las ventajas, que es que tiene también un cacheo, lo que se llama Flash Cache, a través de tecnología NVMe, con lo cual lo que vamos a hacer también es bajar la latencia en aquellas aplicaciones de alto rendimiento, ¿vale? Que podamos consumir en la nube. Es decir, el propio Cloud Volumes on Tap tiene un Flash Cache donde ponemos disco de NVMe para bajar la latencia de acceso a esas aplicaciones. ¿Vale? Con lo cual, sigues teniendo muchísimas ventajas a la hora de consumir la tecnología ONTAP en la nube directamente en sus cloud públicos. O sea que ya no es un hándicap el hecho de tener mi almacenamiento virtualizado en la nube a la hora de decir no voy a tener rendimiento. Puedo tener un muy buen rendimiento. Podemos tener ese tipo de tecnologías con tecnología NVMe. Pero si no queremos consumir estas aplicaciones en lo que serían un IaaS, ¿vale? En una infraestructura as a service, pues bueno, pues tenemos otro sabor, Manel. Podemos utilizarlo como un SaaS, un software as a service. Es decir, podemos tener Cloud Volume Service si hablamos de tener esos servicios en Google o en Amazon. Somos más de Azure, pues lógicamente en Azure NetApp Files, ¿vale? Es la única diferencia dentro de los sabores de cloud público, ¿vale? Que en Azure pues se llama Azure NetApp Files, lo que sería el servicio consumido de ONTAP, y en Amazon y en Google pues sería Cloud Volume Service, ¿vale? O sea, aquí, Javi, por lo que entiendo, no tendré control de la instancia de ONTAP en sí misma, sino solo del volumen del cual quiero obtener algún tipo de servicio. ¿Es así? Si lo entiendo bien. Es decir, en aquellas aplicaciones que yo lo quiera consumir la nube como un servicio, ¿vale? Y no tener que gestionar ese almacenamiento, ¿vale? Pues obviamente puede encajar perfectamente este tipo de soluciones, ¿vale? Aquí sí que imagino que quizá por debajo haya sistemas de NetApp que están dando estos servicios, aunque los clientes, para ellos es absolutamente transparente. Efectivamente, Manuel. Aquí lo que hacemos es proveer en estos cloud públicos almacenamiento de NetApp, donde tenemos 3 tipos de sabores. Si os fijáis, si volviéramos a las primeras slides donde teníamos los discos rotacionales, los híbridos y demás, bueno, pues sería una manera de consumirlo. Lógicamente va a ser a través de una etiqueta que se llama estándar, premium o stream, ¿vale? Pero viene a tener esa filosofía. Dependiendo de la necesidad de la aplicación y la necesidad de rendimiento, vamos a poder consumir un tipo de almacenamiento u otro. Y una de las ventajas que tiene consumir este tipo de almacenamiento de NetApp versus al que podríamos consumir en almacenamiento del propio cloud público es que podemos cambiarlo en caliente. ¿Esto qué significa, Manel? Que yo puedo empezar con una aplicación que tenga un tipo de disco estándar donde me garantice esas 4000 IOs, pero recuerda aquello que decías del encorsetado. Efectivamente, que hablábamos al principio de todo. Necesita tener más rendimiento porque así lo demanda, pues puedo cambiar a tipología de disco premium o stream. Pero un momento, Javi, esto me estás diciendo que, o sea, yo puedo comprar, por ejemplo, yo puedo adquirir un Cloud Volume Service, ¿no? Un volumen, ¿no? Y digo, oye, mira, con 4000 IOPS voy a hacer, ahora viene desde negocio y me doy cuenta que empiezan a funcionar a 16000 o 32000 IOPS o algo entre medio, ¿no? O sea, me estás diciendo que yo puedo cambiar eso on demand sin afectar para nada al aplicativo que hay allí conectado. Efectivamente, esa es otra de las ventajas que tiene consumir disco de NetApp versus el propio disco que pudieras solicitar de alto rendimiento de estos cloud providers. Porque al final tendríamos que parar la instancia, tendríamos que parar nuestra aplicación. Imagínate si soy un cliente del e-commerce. Claro. Parar mi aplicación o de banca. Parar mi aplicación significa perder dinero directamente. Y al revés, imagino que también. Javi, al revés, imagino que también, me equivoco, elijo 32.000 y veo que no era, que era 4.000, evidentemente el coste deduzco que es otro, puedo moverme tranquilamente, absolutamente en línea, con todos mis aplicativos conectados a los volúmenes, etcétera, etcétera. Y yo no tengo que preocuparme por las IOPS, ¿no? Está garantizado según el esto que tengo. Correcto. ¿Vale? Y según vaya creciendo mi aplicación y demanda de ellos, pues lógicamente esas IOPS se van a ir adaptando a ese crecimiento de la aplicación. Con lo cual, es una de las ventajas de seguir utilizando la tecnología NetApp y salir del encorsetado que decíamos cuando pensamos en la aplicación desde el minuto 1, pero ¿qué pasa en el día 2 o día 15 o día 30?
Bueno, Jaime, esto ha sido uno de los grandes hándicaps para muchos clientes a la hora de portar aplicaciones al cloud, ¿vale? Que se encontraban con la incertidumbre de qué pasaría con sus IOPS. Esto es una garantía de que no se van a quedar pillados ahí. No sé A cómo lo ves, día, Jaime, pero había sí, a ver, mucha a día de incertidumbre. hoy hay ciertas aplicaciones que requieren de mucho rendimiento. Hemos nombrado algunas de ellas, bases de datos, entornos bastante críticos, que no hay otra forma de migrarlas al cloud que no sea con Cloud Volume Service o Azure NetApp Files. Es la única manera que existe en el mercado de cualquier, y os reto a los que nos estéis escuchando a que lo comprobéis. No hay manera de llevarte una base de datos crítica de Oracle o una base de datos crítica de SQL al cloud con el rendimiento que da Cloud Volume Service y Azure NetApp Files. Y la flexibilidad, porque claro, la flexibilidad Exacto. es brutal. Imagino que también tendremos toda la parte de snapshots, ¿no, Javi? Y todas estas funcionalidades mágicas que nos hablabas. Imagino que deben estar incluso los clones y algunas otras funcionalidades. Si son NetApp, seguramente están disponibles, ¿no? Como funcionalidad. NetApp siguen estando disponibles para el uso de los clientes. Muy bien. Bueno, pues y hasta aquí vendría lo que sería la manera de optimizar las aplicaciones con la tecnología de NetApp, ya sea en la parte on-premise como en la parte cloud, que lógicamente aporta muchísimo valor, porque al final en NetApp seguimos preocupándonos de lo que más preocupan los clientes, que es las aplicaciones. Al final las aplicaciones mandan, las aplicaciones son core en el negocio de las compañías, indistintamente a qué se dediquen, y sin aplicaciones dando servicio, pues al final el negocio se vería mermado, con lo cual ONTAP es un valor seguro para seguir confiando tanto en la parte on-premise como en la nube, en las aplicaciones y en la manera de optimizarlas. Muchas gracias, Javi. Muy interesante. Yo creo que has dado una pincelada de todo lo que podemos hacer en cualquier entorno. Por supuesto, sin olvidarnos de la cantidad de funcionalidades adicionales que hay en todo lo que tiene que ver con la seguridad, la privacidad, la gestión de los datos, etcétera, la protección de los datos. Y bueno, pues que veáis que NetApp cubre casi cualquier caso de uso de una aplicación en cualquier entorno. Y bueno, y nada más, no sé si hay alguna pregunta que podamos contestar y si no, pues lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido durante toda esta temporada. Como os decía, este es el último webinar de la temporada. Manel, nos vamos de vacaciones. Vámonos a irnos de vacaciones. Y bueno, pues os deseo unas felices vacaciones a todos los que nos estáis escuchando y nada más. Muchísimas gracias, Javi, por tu y muchas gracias, Bea, por la organización. Gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Saludos, hasta luego. Un saludo, hasta luego.